Perfecto. Min Se-hyu, Jung Fong, Kach Lien Mach, Kechuyen Kwon Hut, Kam Shuk, Fu Hop Audio, Nu Ban Muon. Un pequeño instante que puede cambiar toda una vida. Hola a todos. Gracias por dedicar unos minutos de su valioso tiempo para escuchar la historia de hoy. Porque esto no es solo un relato dentro de una pequeña consulta médica. Es un momento real. Un instante en el que, si alguien hubiera dudado un poco más, si hubiera esperado un poco más, tal vez habría tenido que vivir el resto de su vida en la oscuridad. Todo comenzó en una mañana completamente normal. La clínica abrió como cualquier otro día. La luz suave del sol entraba por la ventana. Los primeros pasos de los pacientes resonaban en el pasillo silencioso, y todo parecía tan rutinario que nadie podía imaginar que, en cuestión de minutos, ese lugar se convertiría en el punto de partida de una decisión capaz de salvar la luz en la vida de un hombre mayor. La puerta se abrió lentamente y un anciano entró con paso pausado, los hombros ligeramente encorvados por el peso de los años, el cabello completamente blanco y el rostro marcado por el tiempo. Pero lo que más llamaba la atención no era su edad, eran sus ojos, enrojecidos, opacos y con una inquietud que ni él mismo lograba comprender. Se sentó frente al médico, entrelazando las manos como si intentara aferrarse a algo, y habló despacio, con una voz débil, diciendo que últimamente su visión se estaba volviendo borrosa, que a veces sentía un dolor punzante, pero que pensaba que era algo normal de la edad. Una frase simple, una que muchos mayores repiten sin pensarlo demasiado, pero que en realidad puede esconder un peligro mucho más serio de lo que parece. El médico observó sus ojos durante unos segundos y casi de inmediato su experiencia comenzó a advertirle que algo no estaba bien, que no se trataba solo de cansancio o envejecimiento como suele creerse. En la medicina existen enfermedades que avanzan en silencio, sin dolor intenso, sin señales evidentes, pero que cuando finalmente se descubren, ya han causado un daño profundo, y entre ellas están aquellas que pueden robar la vista poco a poco, hasta que la luz desaparece sin previo aviso. En ese instante, nadie en la consulta sabía que una decisión tomada en los siguientes minutos podría determinar si ese anciano seguiría viendo el mundo o no. Porque la vida, a veces, cambia con algo tan sencillo como un examen a tiempo, con el acto de escuchar al propio cuerpo, con decidir ir al médico sin seguir posponiéndolo. Esta historia no está hecha para generar miedo, sino para recordarnos algo muy simple pero poderoso, que nunca debemos ignorar las pequeñas señales que el cuerpo nos envía, porque a veces una decisión tomada a tiempo puede conservar la luz para todo el resto de la vida. En los próximos momentos descubrirás qué ocurrió dentro de aquella pequeña consulta. Entenderás por qué una revisión aparentemente simple pudo evitar que un hombre perdiera la vista para siempre. Y tal vez esta historia también te ayude a reconocer a tiempo una señal importante en ti o en alguien que amas, porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero que pueden cambiarlo todo. El anciano entra en silencio a la consulta. Aquella mañana transcurría lentamente, como cualquier otro día en la pequeña clínica ubicada en una calle tranquila. La luz suave del amanecer se filtraba a través de la ventana, proyectando largas sombras sobre el suelo limpio, mientras el ligero aroma del desinfectante llenaba el ambiente con una sensación de calma familiar. El médico ordenaba los expedientes y se preparaba para los primeros pacientes del día. Todo parecía completamente normal, hasta que la puerta se abrió suavemente y un anciano entró con paso lento,
el cuerpo delgado, la espalda ligeramente encorvada por los años, el cabello ya completamente blanco, cada paso cuidadoso como si necesitara pensarlo antes de darlo. Llevaba una camisa vieja pero limpia, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su gorra. Pero lo que más llamó la atención del médico no fue su edad, sino sus ojos, enrojecidos, cansados, con una opacidad que escondía algo más profundo. Se sentó frente al médico, respirando con dificultad después de haber caminado una distancia considerable, y tras unos segundos de silencio, habló con una voz baja y áspera, diciendo que últimamente ya no veía con claridad. Una frase sencilla, pero cargada de algo más que palabras, porque detrás de ella había meses de cambios que había decidido ignorar. Contó que al principio solo notaba las letras del periódico un poco borrosas. Luego, al salir a la calle, la luz le parecía más intensa de lo normal, como si todo estuviera cubierto por una ligera niebla, y en ocasiones sentía un dolor punzante en los ojos, pero aún así pensó que era algo normal, que era simplemente parte de envejecer, que con la edad los ojos se debilitan, y por eso no acudió al médico. Además vivía solo. Todos sus hijos estaban lejos y no quería preocupar a nadie. Los síntomas iban y venían, lo suficiente para tranquilizarlo y hacerle creer que no era nada grave, hasta que unos días antes todo cambió. La noche anterior, mientras encendía la luz de su casa, vio algo extraño. La luz se expandía en círculos, distorsionando todo lo que tenía delante. Su visión se volvió mucho más borrosa y el dolor apareció con más intensidad. Y en ese momento, por primera vez, sintió miedo. Por eso esa mañana decidió caminar hasta la clínica cercana, con una idea simple: comprobar si sus ojos tenían algún problema. Pero al escuchar su historia, el médico sintió una inquietud que no podía ignorar, porque los síntomas que describía no eran comunes, no eran simples signos de cansancio o envejecimiento. Había algo más, algo que solo la experiencia podía reconocer. Y al observar con atención esos ojos apagados, entendió que a veces los problemas más graves se esconden detrás de señales muy pequeñas. Con una voz tranquila, el médico le dijo que harían una revisión más detallada, y el anciano asintió, con esa mirada serena pero ahora teñida de preocupación, sin saber que en los minutos siguientes podrían descubrir algo realmente peligroso, una enfermedad que afecta a muchas personas mayores, pero que casi siempre se detecta demasiado tarde, y que si se hubiera retrasado un poco más, podría haberle arrebatado la vista para siempre, porque hay enfermedades que no llegan haciendo ruido, que avanzan en silencio, lentamente, hasta que el daño es irreversible, y por eso esta historia es también un recordatorio para todos nosotros, que nunca debemos ignorar los pequeños cambios en nuestro cuerpo, porque a veces una revisión a tiempo no solo detecta un problema, sino que puede salvar una parte entera de la vida. Las señales silenciosas, cuando el médico empieza a reconocer el peligro oculto tras una mirada borrosa. La consulta seguía en silencio, como cualquier otra mañana. La luz blanca iluminaba suavemente la mesa donde el anciano permanecía sentado, con las manos entrelazadas en ese gesto inconsciente que nace de la preocupación, mientras el médico comenzaba a examinar con más detenimiento, realizando cada procedimiento con calma, con precisión, pero en su mirada ya había algo distinto, una concentración más profunda, casi instintiva, como si su experiencia le estuviera susurrando que algo no estaba bien. Le pidió al anciano que se acercara al equipo de medición visual y que mirara fijamente el punto de luz frente a él,
y aunque el hombre obedeció, tuvo que entrecerrar los ojos durante varios segundos, antes de lograr enfocar, parpadeando repetidamente, como si intentara retener una imagen que se desvanecía poco a poco. Luego el médico continuó con una prueba fundamental que muchas personas suelen desconocer: la medición de la presión ocular. El dispositivo tocó suavemente el ojo, y en cuestión de segundos apareció un número en la pantalla, y fue justo en ese instante cuando el médico se detuvo brevemente, porque ese número no era normal. Estaba muy por encima del nivel seguro, una señal clara que cualquier especialista reconocería de inmediato como posible indicio de glaucoma, una enfermedad conocida como el ladrón silencioso de la visión. Lo más inquietante de esta enfermedad no es el dolor intenso, sino su forma de avanzar, lenta, callada. Casi imperceptible, las personas siguen con su vida cotidiana, leen, caminan, hacen sus actividades diarias, hasta que un día se dan cuenta de que su campo visual se ha reducido, y cuando finalmente prestan atención, el daño en el nervio óptico ya es considerable. El médico volvió a mirar los ojos del anciano, y ya no veía solo a un paciente. Veía la historia de toda una vida reflejada en esa mirada. Unos ojos que habían sido testigos de años, de familia, de recuerdos, y que ahora estaban al borde de perder su luz. Le preguntó con suavidad desde cuándo notaba la visión borrosa, y el anciano respondió tras pensarlo unos segundos que llevaba varios meses, que al principio solo era algo leve, a veces un pequeño dolor, pero que pensó que era cosa de la edad. Una respuesta tan común como peligrosa, porque muchos mayores creen lo mismo, y por eso retrasan la visita al médico hasta que es demasiado tarde. El médico suspiró ligeramente, consciente de que si aquel hombre hubiera esperado un poco más, la situación podría haber sido mucho más grave. Y durante unos segundos, el silencio llenó la habitación, mientras en su mente evaluaba rápidamente los siguientes pasos. Sabía que debía actuar con rapidez, porque en este tipo de enfermedades, el tiempo no solo es importante, es determinante. Cada día que pasa puede significar más daño en el nervio óptico, y lo más duro es que ese daño, una vez ocurrido, no puede recuperarse por completo. Entonces se giró hacia el anciano, y con una voz firme pero tranquila, le dijo que su condición no era tan simple como él pensaba, pero que había tenido suerte de venir ese día. Y en esa frase se mezclaban la advertencia y la esperanza, porque lo que sucediera a continuación podría marcar el rumbo de su visión para el resto de su vida. Y para nosotros, esta historia deja una lección clara, que nunca debemos ignorar las señales del cuerpo, porque ver borroso, sentir dolor o notar cambios en la visión no siempre es cansancio. A veces es el primer aviso de algo mucho más serio, y en esos casos, una revisión a tiempo no solo detecta un problema, puede salvar la luz de toda una vida. Cuando la verdad se revela, la frágil frontera entre la luz y la oscuridad, el ambiente en la consulta cambió casi imperceptiblemente. La luz de la mañana seguía entrando por la ventana, pero todo parecía moverse más lento. Cuando el médico comenzó a realizar pruebas más profundas, el anciano permanecía sentado en silencio. Con las manos sobre las rodillas, su mirada mezclaba preocupación y esperanza, como si aún creyera que todo aquello no era más que una revisión rutinaria, una más entre tantas a lo largo de su vida. Pero para el médico, la situación ya no era sencilla. Después de medir la presión ocular y observar cuidadosamente el nervio óptico, su expresión cambió. Una cifra en la pantalla lo obligó a revisar de nuevo para confirmar que no se trataba de un error. Pero no lo era.
La presión dentro del ojo del anciano estaba peligrosamente elevada, una señal que ningún especialista podría ignorar. Ajustó el equipo y volvió a examinar con mayor profundidad, y cuanto más observaba, más claro se volvía el diagnóstico. Esos signos eran demasiado conocidos, demasiado evidentes. Se trataba de glaucoma, la enfermedad que muchos llaman el ladrón silencioso de la visión. Lo más inquietante de esta enfermedad es que no irrumpe con dolor intenso ni con señales alarmantes al principio. Avanza en silencio, poco a poco, mientras la persona sigue viviendo con aparente normalidad, hasta que un día el campo visual comienza a cerrarse como un túnel, y cuando finalmente se percibe el cambio, el daño en el nervio óptico ya es irreversible. El médico levantó la mirada y observó al anciano, que seguía allí, tranquilo, esperando una respuesta sin saber que sus ojos estaban justo en el límite entre la luz y la oscuridad. Respiró hondo antes de hablar, y con una voz serena pero firme, le explicó que presentaba signos de glaucoma, que la presión en sus ojos era demasiado alta y que, si no se actuaba a tiempo, el nervio óptico podría dañarse de forma permanente, lo que llevaría a la pérdida definitiva de la visión. El anciano guardó silencio por unos segundos, como si las palabras aún no hubieran terminado de asentarse en su mente. Pero cuando escuchó que podía perder la vista, algo en su mirada cambió, una leve vibración, una inquietud profunda, porque después de más de 70 años viviendo bajo la luz, nadie está preparado para enfrentarse a la oscuridad. Con voz temblorosa preguntó si aún había solución, y en ese instante, la habitación pareció quedarse en pausa, hasta que el médico respondió con claridad que había llegado a tiempo. 4 palabras simples que, sin embargo, encendieron una esperanza inmensa en el corazón de aquel hombre. Le explicó que la enfermedad estaba en una fase peligrosa, pero todavía controlable si se intervenía de inmediato, que lo más importante ahora era no perder ni un solo momento, y en ese instante el anciano comprendió algo que nunca antes había visto con tanta claridad, que por pensar que la edad lo explicaba todo, por haber esperado unos meses más, estuvo a punto de pagar con la oscuridad del resto de su vida. Esta historia deja una lección profunda, porque muchas personas viven ignorando las señales de su propio cuerpo, confiando en que todo pasará solo, sin darse cuenta de que el cuerpo siempre advierte, siempre envía señales, y que no escucharlas a tiempo puede tener consecuencias irreversibles. La luz de los ojos es un regalo invaluable, algo que damos por hecho hasta que sentimos que puede desaparecer, y tal vez, mientras escuchas esto, valga la pena preguntarte cuándo fue la última vez que revisaste tu vista o la de quienes amas, porque a veces no hace falta una gran decisión, solo hace falta actuar a tiempo, antes de que la luz comience a desvanecerse. Perfecto. Min Tiep Tuk Gyu Jung Van Fong Lien Mach. Cao Trao. Kam Shuk Mang. Storytelling audio. Una decisión en cuestión de minutos, cuando cada instante puede definir la luz de toda una vida. El ambiente en la consulta se volvió más denso que nunca. Afuera la luz de la mañana seguía extendiéndose suavemente sobre la calle. La gente pasaba con prisa como en cualquier otro día, pero dentro de aquella pequeña habitación, el tiempo parecía avanzar con un peso distinto, más lento, más urgente, como si cada segundo contara. El médico permanecía sentado frente a los resultados, repasándolos una vez más, aunque en el fondo ya sabía lo que significaban, los números en la pantalla no mentían. La presión dentro del ojo del anciano seguía en un nivel peligroso, lo que indicaba que el nervio óptico estaba bajo una tensión constante,
una presión que, si continuaba, podía provocar un daño irreversible en cualquier momento. Y en ese instante, el médico tuvo clara una cosa: ya no había tiempo para esperar. El anciano seguía sentado en la silla, con esa mirada tranquila, llena de confianza. Una confianza simple pero profunda, la de alguien que deposita su esperanza en el médico que tiene enfrente, sin imaginar completamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo. El médico habló con calma, pero con firmeza, explicándole que su condición debía ser tratada lo antes posible, que no podían permitirse retrasarlo más. Y aunque el anciano se sorprendió al escuchar esas palabras, preguntando si realmente era tan grave, la respuesta fue clara: hay enfermedades que, si se detectan a tiempo, pueden controlarse, pero si se dejan avanzar, pueden arrebatar la visión sin posibilidad de recuperarla. El silencio que siguió no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de pensamientos, de recuerdos, de momentos en los que el anciano había notado que su vista cambiaba y decidió no darle importancia, creyendo que era simplemente cosa de la edad, como tantos otros lo hacen, sin darse cuenta de que el cuerpo siempre avisa, siempre envía señales, y que ignorarlas puede tener consecuencias que llegan demasiado tarde. Sin perder tiempo, el médico comenzó a actuar. Organizó nuevas pruebas, coordinó evaluaciones adicionales y contactó con un hospital especializado para asegurar que el anciano recibiera atención lo antes posible. Todo se movía con rapidez, pero sin perder la precisión, porque en ese tipo de situaciones, cada decisión debía ser exacta. El anciano observaba todo con cierta inquietud, pero también con una creciente sensación de tranquilidad al ver la seguridad con la que el médico actuaba. Y entonces escuchó unas palabras que le devolvieron la calma, que le recordaron que aún había una oportunidad, que lo más importante era que había llegado a tiempo. Y es que a veces, en la vida, creemos que estamos haciendo algo simple, algo sin importancia, como pasar por una consulta médica un día cualquiera, pero en realidad, esas pequeñas decisiones pueden cambiarlo todo, porque si ese hombre no hubiera acudido esa mañana, pues si hubiera esperado unas semanas más, si hubiera seguido ignorando las señales, su historia podría haber tomado un rumbo completamente distinto. Esta no es solo la historia de un paciente, es un recordatorio para todos nosotros, porque vivimos ocupados, distraídos, posponiendo lo importante, olvidando escuchar al cuerpo, cuando en realidad, cada molestia, cada cambio, cada señal, es una forma en la que el cuerpo intenta protegernos. Un dolor leve, un cansancio persistente, una visión que se vuelve borrosa, nada de eso debería ser ignorado, porque a veces no se necesita una gran acción para cambiar el destino. Basta con detenerse a tiempo, escuchar y tomar una decisión, porque en ocasiones una simple revisión puede significar la diferencia entre seguir viendo el mundo o perder su luz para siempre. Perfecto. Bio Min Tiep Tuk Yu Jung Mach Lien, Cao Trao, Kam Shuk Sau, Storytelling Audio Nuban Yang Build, una carrera contra el tiempo, cuando la luz se conserva en el último instante. El vehículo que llevaba al anciano salió de la pequeña clínica a finales de aquella mañana. La calle seguía tan concurrida como siempre. Los coches pasaban, las bocinas resonaban entre la prisa de la gente, pero para el anciano y el médico, ese trayecto tenía un significado completamente distinto. Ya no era simplemente un desplazamiento hacia un hospital especializado. Era una carrera silenciosa contra el tiempo. El anciano permanecía en silencio, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, mirando a través de la ventana,
cómo los árboles y las casas conocidas se deslizaban frente a sus ojos, pero en su interior todo era distinto, una mezcla de pensamientos, de inquietud, de una conciencia que por primera vez le hacía sentir cuán frágil podía ser su visión, porque nunca imaginó que una simple revisión matutina terminaría llevándolo a una situación tan delicada. El médico lo acompañaba, no solo para facilitar los procedimientos, sino también para darle calma, hablándole con suavidad durante el trayecto, sabiendo que en momentos así, mantener la tranquilidad también forma parte del tratamiento. Al llegar al hospital oftalmológico, todo comenzó a moverse con rapidez, pero sin perder el cuidado. Los especialistas iniciaron una serie de evaluaciones más profundas, utilizando equipos modernos para medir la presión intraocular, analizar el campo visual y valorar el estado del nervio óptico. Y en medio de aquella sala iluminada, llena de tecnología que el anciano nunca había visto antes, que él permanecía sereno, siguiendo cada indicación con confianza, aunque en su interior la preocupación seguía presente. Tras una serie de pruebas, el diagnóstico quedó claro. El glaucoma estaba en una fase peligrosa, pero aún no había causado un daño irreversible, lo que significaba que todavía había una oportunidad real de proteger su visión si se actuaba de inmediato, y esa noticia, en medio de la tensión, se convirtió en una luz inesperada. Los médicos no perdieron tiempo. Comenzaron el tratamiento de inmediato para reducir la presión en el ojo, administrando medicación y preparando las intervenciones necesarias para evitar que el nervio óptico sufriera un daño mayor. Mientras el anciano permanecía recostado, mirando hacia el techo blanco, con la mente atravesando emociones que no podía poner en palabras, miedo, incertidumbre, pero también una esperanza que empezaba a tomar forma. Pasaron las horas, y cada minuto parecía pesar más que el anterior, hasta que finalmente una nueva medición confirmó lo que todos esperaban. La presión ocular había comenzado a descender, y en ese momento, sin necesidad de palabras, los médicos intercambiaron una mirada y asintieron. El mayor peligro había sido contenido. El anciano dejó escapar un suspiro profundo, como si acabara de soltar un peso invisible que había llevado sin darse cuenta. Sus ojos seguían cansados, pero ahora reflejaban algo diferente: alivio, gratitud, la certeza de que había estado a punto de cruzar una línea de la que quizá no habría regreso. Solo entonces comprendió realmente lo cerca que había estado de perderlo todo, porque a veces basta con un pequeño retraso, unas semanas más de espera, o para que el destino cambie por completo. Esta historia no es solo un caso médico, es una prueba clara de que la medicina puede hacer mucho, pero solo cuando llega a tiempo, porque muchas enfermedades no avisan con fuerza, no interrumpen la vida de forma evidente, avanzan en silencio, lentamente, hasta que el daño ya es demasiado grande. Y por eso, aprender a escuchar al cuerpo, a no ignorar las señales, a decidir revisar la salud en el momento adecuado, puede marcar la diferencia entre conservar la luz o perderla para siempre. El momento de gratitud, cuando la luz aún permanece. Aquella tarde, la luz del sol se había suavizado detrás de las ventanas del hospital. En los pasillos aún resonaban los pasos apresurados de médicos y enfermeras que continuaban con su trabajo. Pero dentro de la pequeña habitación donde el anciano descansaba después de haber sido atendido a tiempo, el ambiente era distinto, más silencioso, casi como si el tiempo se hubiera detenido para darle espacio a un momento muy especial.
El anciano permanecía recostado en la cama, con los ojos ligeramente abiertos. La luz en la habitación ya no era tan intensa como por la mañana, y todo a su alrededor seguía siendo visible, claro, definido. La silla a su lado, la pared blanca, la ventana entreabierta. Cada detalle seguía allí, intacto, y quizás por primera vez en mucho tiempo, comprendía profundamente el valor de algo que siempre había dado por hecho: poder ver. Levantó la mano lentamente y se frotó los ojos con suavidad, como si necesitara asegurarse de que todo seguía siendo real, de que la luz no había desaparecido, y en ese instante, una sensación de alivio comenzó a llenar su interior. Un suspiro profundo escapó de su pecho, pero ya no era un suspiro de preocupación, era uno de gratitud. Poco después, el médico que lo había atendido por la mañana entró en la habitación, y al verlo, el anciano se incorporó lentamente. Su mirada ya no era la misma, ya no había esa opacidad incierta de antes. Ahora había algo más claro, más vivo: emoción. Una emoción contenida que se reflejaba en cada gesto. Tomó la mano del médico con firmeza. Sus manos temblaban ligeramente.